Hola, feliz día a todos. Que el Señor les bendiga. Este es el devocional del 8 o 9 de agosto del 2020. Perdón, se me pasó por alto la fecha, pero es una alegría comunicarme con ustedes nuevamente y compartir este devocional de hoy que me ha traído mucha alegría y que quiero compartir con ustedes. Voy a utilizar la versión de la nueva traducción viviente. No voy a leer de la nueva versión internacional ni de la Reina Valera. Esa es otra alegría que he estado disfrutando estos últimos días, leer de diferentes versiones la Biblia, y les animo a que ustedes también lo hagan porque trae mucha luz a nuestro poco entendimiento, a mi poco entendimiento. Demos gracias al Señor, Padre del cielo, gracias por esta oportunidad que nos da de estar reunidos en esta manera, por esta vía. Gracias porque tú estás, Señor, aunque estamos separados por tiempos o espacio, tú estás con nosotros y eso nos une. Muchas gracias porque tu Espíritu nos ayude a poder atesorar tu palabra en nuestra mente y corazones. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a concentrarnos en ti. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén. Bueno, entonces quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Si cuando les han preguntado o les preguntaran, ¿quién eres tú? ¿Qué respondería usted? Bueno, esta es, digamos que el tema de este devocional sería mi identidad en Cristo. Y quiero comenzar recordando de que en el Antiguo Testamento, allá en los tiempos del Antiguo Testamento, el Señor escogió a una persona, Abraham, y de él y su descendencia formó a un pueblo, a Israel, y les dio instrucciones específicas de cómo el Señor quería que lo representaran en esta tierra. Entonces Israel, bueno, recibió las instrucciones y al principio hizo muy bien, pero conforme pasó el tiempo, ¿verdad? Se fueron mezclando con naciones que el Señor había dicho que no quería que sucediera, y entonces lastimosamente perdieron mucha de su identidad, pero el Señor no se dio por vencido, siguió trabajando con ellos. Llegamos al Nuevo Testamento cuando el Señor, el Hijo de Dios, Jesucristo, se hace presente en la tierra, y entonces sigue cumpliendo el plan de Dios, reconciliar al mundo con Dios. Y el capítulo 2 de Efesios nos habla prácticamente en resumen de eso, y quiero leerlo. Y quiero también contarles o recordarles, mejor dicho, que en los tiempos antiguos la Biblia se le memorizaba, ¿verdad? Se transmitía por memorización, entonces las personas retenían mucho, ¿cómo se llama? Memorizaban, imagínense, por lo menos los primeros 5 libros de la Biblia. Y ya después de ese tiempo entonces aparecen los escritos, ¿verdad? Que el Señor le dijo a Moisés de que escribiera toda la historia de Israel. Pero los libros, así como los conocemos, estos han salido hace poco. No recuerdo en qué año fue que la imprenta se inició, y entonces ya es que se pusieron los libros escritos y en orden, y que uno puede tener esta bendición. Pero en aquel tiempo todo era memorizado, así es de que cuando leían la Biblia eran grandes porciones, y esa es otra práctica que estoy tratando de hacer y que espero que ustedes gocen conmigo. El capítulo 2 de Efesios dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cómo estábamos, verdad? Nuestra identidad era esa. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados,
nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces vemos de que en un principio estábamos muertos, ¿verdad?, en nuestros pecados, pero por el sacrificio de reconciliación de Cristo Jesús, entonces estábamos separados de Dios y ahora estamos reconciliados con Dios Padre por medio de Jesús, su Hijo. Entonces, eso es parte de lo que Él ha hecho ahora. Vemos continuamos leyendo que ahora tenemos acceso a Dios. Dice: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Pero también entonces, también vemos ahora nuestra nueva situación. Ya somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y ahora dice: así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Que este capítulo 2 de Efesios me ayudó a entender nuestra situación anterior y cómo estamos ahora. Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres? Mi identidad en Cristo la encuentro mi identidad personal la encuentro en Cristo como un cristiano nacido de nuevo. Ahora soy representante de Dios en la tierra. He sido nacido de nuevo por medio del nuevo nacimiento, ¿verdad? Que no es conforme a voluntad humana o al deseo humano, como dice Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, sino que si hemos creído y hemos puesto nuestra confianza en el Señor, somos nacidos de nuevo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Se ha preguntado también, ¿cómo entonces, si soy cristiano, cómo yo debo de vivir en este mundo? Buena pregunta.
Vamos entonces a ver cómo nosotros debemos representar bien al Señor. Un diplomático de nuestro país en Estados Unidos tiene que representar bien al país de nuestro origen, ¿verdad? Tiene que tratar con tantas diferentes personas y el propósito es dar una buena imagen de nuestro país. Igual nosotros, siendo llamados cristianos, debemos dar una buena representación de Cristo. Y dice Mateo, capítulo 6, versículo 33. 6, 33, así. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, como representantes de Dios, nosotros debemos de buscar su reino, hacer el bien y Él nos dará todo lo que necesitamos. Ahí empieza todo. Pero también el Salmo 37:3 nos ayuda a entender un poquito más. Dice así: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Si no se había usted preguntado, bueno, ahora que soy cristiano, ¿y cómo debo yo de vivir esta vida cristiana? Entonces aquí está la respuesta. Tenemos que, como cristianos, buscar el rostro de Dios. Debemos también de, ¿cómo se llama? Dice San 37:3. Confiar en el Señor y hacer el bien. Pero es primera de Samuel 15, 22 y 23 nos ayuda a entender nuevamente y dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Entonces la obediencia a Dios, ¿verdad? Es lo que nosotros debemos de cumplir. Y también dice, ¿cómo es esa obediencia? Bueno, ¿cómo vamos a saber qué es lo que el Señor quiere de mí? Bueno, entonces tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que orar, tomar tiempo para orar, tenemos que meditar, tomar tiempo para, cuando leemos, pensar qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que el Señor, entiendo que el Señor me está diciendo, cómo debo de llevar mi vida. Y hay muchos pasajes donde el Señor habla específicamente de cómo nosotros podemos vivir, ¿verdad? Seguir su ejemplo. Si nosotros conocemos a Jesús, cómo Él vivió en esta tierra, entonces vamos a poder seguir su ejemplo porque Él nos guiará. Pero también, como decía, tenemos que practicar la oración, rogando a Dios su dirección, sometiéndonos a Dios, dejando en sus manos nuestra vida diaria, nuestras situaciones y rogando su sabiduría, que Él nos dirija en nuestra mente. Entonces también debemos nosotros de que lo que entendemos que el Señor nos dice, ser obedientes a eso, ponerlo por obra. Y algo que me llenó mucho también es de que el Señor no solamente nos promete guiarnos, pero también nos enseña la manera en cómo nos tratará. Isaías 40:11 dice así: alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Pero también algo muy también el capítulo 32 de Salmo nos dice: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para la vida, te aconsejaré y velaré por ti. O sea, de que nosotros tenemos la promesa de que no estamos, al reconocer al Señor, ¿verdad? Como nuestro Rey y Señor, también entonces tenemos la promesa de que Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar el camino en que debemos de ir, no debemos de sentirnos perdidos. ¿Quién eres? Espero de que cada uno de nosotros, de los que escuchamos,
que somos cristianos, digamos, soy cristiano, representante de Jesús en la tierra. Y como tal, entonces preocuparnos por estudiar, por entender la manera en cómo Él quiere que nos conduzcamos en este mundo, que también no debemos nosotros olvidar en el Salmo 24 lo que dice al respecto, porque algunas veces se nos olvida que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, lo cual nos hace pensar que nosotros solamente somos administradores de lo que tenemos, de lo que creemos que, de lo que tenemos como posesión, y aún nuestras vidas le pertenecen a Él. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ser buenos administradores, a ser encontrados fieles en lo poco, ¿verdad? En el poco servicio al Señor, y que Él nos reciba con gozo allá en el cielo. Espero de que esto nos ayude a pensar si estamos tratando, trabajando en conocer quién es Dios y cómo Él quiere que yo le represente en esta tierra. No es fácil, pero todos, si nos animamos unos a otros, por eso es importante no dejar de reunirnos, porque entonces nos animamos unos a otros a seguir buscando del Señor. La manera en cómo lo estamos haciendo ahora, que en medio de la pandemia, es a través de las llamadas telefónicas los miércoles, y a través de ver estos devocionales también y comentar de ellos, ¿verdad? Y si alguien tiene alguna necesidad o tiene un motivo de oración, por favor háganoslo saber. Tenemos un grupo en el Facebook, por el Messenger también, donde nos comunicamos, y esperamos, los animamos a que se unan a nuestra comunidad de amigos. Si hay alguien de los que escuchan y no sabe, no le habían comunicado acerca de este mensaje de salvación, de creer en el Señor Jesucristo, no está seguro si es un hijo de Dios o solamente una creación de Dios, por favor contáctenos y entonces podremos hablar más y hacerle claro cuál es la invitación que el Señor hace para poder estar reconciliados con Dios Padre. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar gracias entonces al Señor también por su palabra, y espero de que se gocen de la manera en que el Señor habló a mi vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tu palabra dice que a ti nunca volverá vacía. Tu palabra siempre llevará fruto, Señor, y rogamos que ese fruto permanezca para honra y gloria de tu nombre. Gracias porque nuestra identidad está en ti. Gracias porque como cristianos tenemos, Señor, el privilegio de representarte en esta tierra. Ayúdanos a poder hacer el mejor esfuerzo posible y a representarte bien, Señor. Gracias porque tú prometes guiarnos, tú prometes enseñarnos el camino, y porque no estamos solos. Señor, te alabamos y queremos que muchos más vengan al conocimiento de quién eres tú, para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos o nos oímos al ratito. Bye bye.